Gente de Bien es una presentación de La Taberna de Ignacio. Sienta el mejor ambiente de las tascas españolas sin salir de Miami. La Taberna de Ignacio, un rincón de España en Hialeah. Hi-Fi Academy, donde aprender y crecer se convierte en una aventura llena de descubrimientos, amor y cuidado. Nuestro compromiso es brindar un ambiente seguro, estimulante y afectuoso que potencie las habilidades y la confianza de cada niño. Hi-Fi Academy. Hollywood Smiles Family Dentistry. Con corazones grandes y manos suaves, formamos el equipo perfecto para cuidar tu sonrisa con amor, dedicación y la delicadeza que mereces. Smart Concrete Solutions. Construcción y remodelaciones. Nuestro enfoque es ofrecer calidad, durabilidad y el mejor diseño en cada proyecto. Ávila News Production. Realizaciones audiovisuales, contenidos digitales, podcasts, biografías y realizaciones corporativas. Ávila News Production. Un mundo en imágenes. Dejaron atrás su tierra, su rutina, su historia. Con coraje y esperanza, eligieron comenzar de nuevo. Estas son las historias de quienes luchan con dignidad, las historias de gente de bien. Plutarco Cortés, un inmigrante nicaragüense que se siente profundamente bendecido por Dios. Desde muy joven tuvo un norte claro: seguir las reglas, portarse bien, como él mismo lo dice con absoluta humildad. Llegó a este país siendo apenas un niño y aquí no solamente ha crecido en edad, sino también en oportunidades. Oportunidades que él mismo se ha labrado con su honestidad y su trabajo diario. Hoy, Plutarco es mucho más que un migrante orgulloso de su camino, de su trabajo y de sus sueños. Es un creador, un hombre en quien brotó un talento para la plástica y la escultura que ha encontrado su propia voz. Una voz que a través de cada pieza permite que su obra hable por él, por su historia y por todo lo que representa. Hoy Plutarco nos cuenta otra historia de gente de bien. ¿Cuándo llegaste, Plutarco? Llegué en 1986, el 14 de agosto pasé la frontera. Nunca se me olvidó. 14 de agosto. Entraste por la frontera. Por la frontera. El paso por la frontera en 1986 era distinto a lo que ha significado en los últimos años en Estados Unidos el paso por la frontera. Sí, me imagino, porque las experiencias que he escuchado hoy en día son mucho más trágicas que la experiencia que yo pasé. Venía, imagínate tú, 1986, que ya tenía 15, 16 años. 14 años. 14 años. ¿Con quién te viniste? Venía con mi papá, venía con unos tíos, 2 tíos mayores, y veníamos 10 niños menores de edad. Y esa migración, ¿por qué decir me voy de Nicaragua para los Estados Unidos? ¿Por qué no ir a otro lugar? Principalmente estábamos en guerra, una guerra civil entre la Contra y los sandinistas. Y nosotros teníamos familia aquí en los Estados Unidos, en Miami, sobre todo. Entonces, esa familia que nosotros familiar que teníamos aquí nos propuso ayudarnos para venir. Entonces, mi papá ya había viajado anteriormente a los Estados Unidos, pero se había regresado. Entonces, él conocía más o menos la travesía. Ahora, 1986, si mi memoria no me traiciona, son como 38 años, 40 años casi. Más o menos ya, sí. Casi. ¿Qué te dice tu memoria de ese momento? ¿Cómo fue ese tránsito entre Nicaragua y la frontera? Bueno, ¿Tienes recuerdos de eso? Sí, que esos recuerdos te quedan vivos. Desde que salimos de Nicaragua, o sea, imagínate, un niño con la ilusión del sueño americano. Nosotros veníamos de una cultura tercermundista, de una economía pobre. Entonces la idea es un entusiasmo, pero cuando ya sales de tu país te das cuenta que no todo lo que brilla es oro y que hay un precio que hay que pagar. Si alguien en mi tierra decía que una cosa es el turismo y la otra la migración. Ahora, en un adolescente de 14 años, tú sabes que yo tuve una invitada que me hablaba de la película La vida es bella, esa donde el protagonista de la película le trata de pintar la cara más amable de lo que está pasando a su hijo. ¿Qué cara te pintaron a ti? ¿Vamos a Estados Unidos? ¿Vamos a pasar por aquí, por allá? ¿O vamos y tú acompañaste a tu familia en los avatares de ese tránsito? Bueno, mi papá, siendo una persona ya
leída, y él era poeta ya en esa época, no me lo pintó de colores. No, te lo puso como... Nos los puso a mí, a mis otros dos hermanos, cómo era. Nos dijo, miren, los voy a llevar allá, la vida es distinta, van a inmigración, allá no está su padre, no vamos a estar nosotros, no van a tener la estructura familiar, no van a tener sus amigos. Ese es un país de campeones. Esa palabra nunca se me olvidó, ni a mí ni a mis dos hermanos. Entonces, campeones significa, él nos explicó, significa que van a trabajar duro y que van a tener que andar por la línea derecha todo el tiempo y que nada se los van a regalar. Es un esfuerzo propio, pero la remuneración de ese esfuerzo propio, los frutos, ustedes los van a poder disfrutar. Qué frase tan afortunada la de tu padre, decir, este es un país de campeones. De campeones. Para ser campeón hay que trabajar, hay que entrenar, hay que superar las marcas, y es lo que ustedes han venido haciendo. Sí, es lo que nosotros hemos venido haciendo, hablando por el lado mío de mis hermanos y yo, y la mayoría de mi familia. ¿Qué recuerdos tienes de tu llegada a los Estados Unidos? Mi llegada fue una llegada, pienso yo, un poco wow. Entraste por Texas. Entramos por Texas. Imagínate, nosotros teníamos todavía una infraestructura súper mala en Nicaragua. Cuando entras a estos expressways, estos puentes gigantes, las carreteras de 3, 4, 5 vías, eso te abre la mente de una manera distinta. Una vez que llegaron, ¿se quedaron en Texas o ya comenzaron a buscar otra ciudad de los Estados Unidos? Nos quedamos en Texas porque en esa época había una casa que se llamaba Casa Romero, que era la casa del refugiado. Cuando tú pasabas la frontera, inmediatamente te llevaban a ese lugar, te procesaba migración, porque te entregaba, sobre todo los nicaragüenses que teníamos luz verde en esa época. Por el tema de la guerra. Por el tema de la guerra, y después nos mandaban a Casa Romero. En Casa Romero nosotros ahí trabajabas dentro de la misma comunidad, tenías que hacer fila para comer, las mujeres a un lado, los varones en otro, pero te dejaban salir y podías regresar. El salir significaba ir a conocer la ciudad alrededor, entonces es una experiencia bien bonita. Imagínate, no es la misma mente de un niño de 14 años a la mente que tú y yo tenemos hoy en día. Las experiencias son distintas. Absolutamente. Entonces, y los sueños son distintos. Claro, no, pero sobre todo un joven de 14 años tiene como, yo no sé si más posibilidad, pero por lo menos más oportunidad de soñar, porque tienes más cosas, tienes más futuro que pasado. Claro, claro, claro. Ahora bien, ¿cuándo comienzan a establecerse? ¿Cuándo ya no dependes de una institución, de una casa de refugio para migrantes? 2 meses después. Dos Dos meses meses. después nosotros venimos a Miami. Mi tía, una tía que en paz descanse, fue la que nos ayudó, mi tía Clorinda Cortés. Venimos a la casa de ella. En la casa de ella yo me quedé ahí, mi papá se fue para Washington con mis otros dos hermanos. Yo personalmente me quedé en la casa de mi tía. Me quedé en la casa de mi tía viviendo con ella 2 años. A los 16 años yo logro traer a mi mamá, porque mi papá y mi mamá no vivíamos juntos, vivían juntos. Espérate, pero apenas 2 años después, un joven, un adolescente, logra traer a tu mamá. Pero no saltemos esos 2 años. Antes de que me cuentes cómo lograste traer a tu mamá, ¿cómo te integraste al sistema escolar? Porque aquí la gente va para la escuela, y si no va para la escuela, el vecino dice, este señor tiene 2 niñitos y no lo está mandando. Ahí viene la historia de la saga que pasamos todos los inmigrantes, ¿no? El inglés para empezar. El inglés para empezar, me integraron a la escuela, pero a la escuela realmente ortodoxa, yo solo tuve 1 año. ¿Por qué? Porque independientemente que yo tenía 14 años, mi papá se había mudado para Virginia, mi tía no me podía mantener. Tenía que trabajar. Yo tenía que trabajar. En esa época, nosotros hacíamos, lo único ilegal que yo he hecho en este país es trabajar con papeles de un muchacho mayor que yo. En esa oportunidad, en 1986. El muchacho me prestó sus papeles y yo fui al McDonald's, y en el McDonald's me dieron trabajo porque yo tenía 14, ¿right? Cuando vine, pero yo aparecía ya de 17 en el papel, y entonces ya legalmente me podían dar trabajo. Vamos a hacer una pausa y al regreso me vas a contar cómo un joven de 14 años decide, yo tengo que estudiar, pero también tengo que trabajar porque mi tía no me puede mantener y porque yo necesito traer a mi mamá. Claro. Enseguida continuamos conociendo la historia de Plutarco Cortés. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor.
Estás viendo Gente de Bien, presentado por La Taberna de Ignacio. Sienta el mejor ambiente de las tascas españolas sin salir de Miami. La Taberna de Ignacio, un rincón de España en Hialeah. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando. Plutarco, llegaste, tu padre se fue a vivir a la capital de la nación o al estado que está vecino a la capital de la nación. Tú te quedas con una tía. Tienes 14 años, vas a la escuela, pero también dices, bueno, yo tengo que trabajar porque mi tía no me puede mantener. Claro. Empiezas a trabajar en un McDonald's, luego que hiciste un arreglo con tus documentos y empiezas a trabajar en McDonald's. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿De dónde nace la idea tengo que traer a mi mamá? Ok, lo que pasa con la escuela es que como yo trabajaba de noche, en la mañana yo iba fundido realmente. Claro. Era demasiado difícil. Trabajabas de noche, ibas a la escuela de día, por supuesto, ibas Eh, mal dormido, sin descansar, sin y obviamente descansar. las capacidades no Entonces, son ¿qué las mismas. pasa? Yo me había creado con mi mamá y entonces yo decido traer a mi mamá y empiezo a hablar con mi tía y entonces pasan unas cosas y del McDonald's cojo un trabajo en una factoría de fiberglass. En ese trabajo de fiberglass ya ganaba un poquito mejor. Y estabas, o sea, vivías con tu tía, es decir, no tenías que pagar renta, No, sí pagaba renta. o sea, ayudabas a tu tía con el dinero, Ayudaba con algo. ayudabas con algo y guardabas dinero para mandarle a tu mamá para que Eh, se viniera a vivir aquí a Estados Unidos contigo. Exacto. Entonces, mi misma tía me consigue un señor que me presta el dinero. Me hace un préstamo. Y entonces con ese préstamo yo empiezo a financiar el viaje de mi mamá. Cuéntame una cosa, ¿estamos hablando todavía del 86? 88 ya. Ya habían pasado 2 años. Sí, sí, porque toda esa transición O sea, de la escuela, el McDonald's, la factoría, etcétera, y el préstamo. y el préstamo. Y dices en 1988 se viene mi madre. Se viene y mi te madre. endeudas con una persona. Y me endeudo con esa persona. Hay que trabajar para pagar la deuda y para ayudar a mamá mientras Y llega. para llegar además. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Entonces, eso fue, obviamente, siempre hay gente que te ayuda. Y en este caso, pues, el ángel mío era mi tía. Mi tía me ayudó mientras el viaje, el dinero que hacía falta, que yo no tenía o que yo no podía conseguir, Ujú. para financiar el viaje, más que todo para que mi mamá... Eso fue un proceso como ¿Cómo de se dos... vino tu madre? ¿También se vino por frontera? Mojada también. También se vino por frontera. Cuando dijimos mojada, porque cruza el río. Sí, es porque cruza el río. Tránsito desde Nicaragua, Desde Centroamérica, México, México y cruza el río Bravo. cruza el río. Fíjate qué irónica es la vida. Cuando viene mi mamá, que todo salió bien, tuvo un proceso como de 2 meses. Cruza la frontera, llega y todo. Viene a vivir a la casa de mi tía y como muchas veces, pues no se entendieron. Que No, es ahí ¿entendés? a lo que yo... Era tía por parte de Por padre. parte de mi papá. Es decir, era su cuñada. Era su había cuñada. sido su cuñada. Había sido su cuñada y yo soy su familia. Entonces, ellas tuvieron una discusión y a los 16 años, que es la historia que es cuando uno a veces, hay momentos en la vida que tú dices, hoy yo me hago hombre, Ya me hice adulto. ya me hice adulto. ¿Cómo fue? Entonces, ella discute con mi mamá y obviamente mi mamá no está en su casa, se ofenden, ¿sabes cómo son las mujeres? Ujú. Vengo yo y yo le digo a mi mamá, mire, nos vamos. ¿Verdad? Mi mamá aterrada dice, no, pero es que yo y tu tía solo discutimos. Y le dije yo, no, pero usted es mi mamá. Y ella es mi tía. Yo soy familia de ella, usted no es familia de ella. Y a mí nadie me va a humillar a mi mamá. Entonces yo tenía una novia en ese tiempo, una noviecita de esa época, ¿De dónde era? ¿También Nica? hondureña, Ah, hondureña. pero ellas ya estaban establecidos, y la mamá de la novia me quería mucho. Y entonces yo fui donde la señora, le dije, me pasó esta situación, yo necesito que me des 1, 2 o 3 meses viviendo con ustedes, pero yo quiero salir de la casa de mi tía para ir. Y cuando uno hace las cosas correctas, siempre hay personas que te van a ayudar. Cuando uno hace las cosas bien, pasan cosas buenas. Pasan. Esa señora me abrió su casa, lo único que me dijo, no me falles, ya te imaginas de qué no vaya a manera. gatear de noche. Exacto, ya te imaginas de qué manera. Le di mi palabra y en 3 meses, como por arte de magia, yo estaba viviendo en un apartamento con mi mamá. Plutarco, ¿sabes que no fue por arte de magia? Tú lo sabes. Porque tuviste a alguien que te tendió la mano, eso te permitió seguir trabajando
tenías una preocupación menos aquí en el subconsciente y con tu trabajo, y me imagino que tu mamá también consiguió trabajo. Sí, y ahí voy, como por arte de magia, conseguí un mejor trabajo, que es el trabajo que hasta hoy en día hago. No puede ser. O sea, cuéntanos qué es eso. ¿Cómo es posible que desde 1989, 88, 89, sí. 89 hasta el sol de hoy es el mismo trabajo? Es el mismo trabajo. Mira cómo pasó. Mi mamá, como tú dijiste, se consiguió un trabajo. En el trabajo se consigue un enamorado. Mi mamá estaba lindísima en esa época, ¿no? Una mujer de 35 años apenas. Claro. Una Entonces, mujer se consigue un enamorado, una persona muy, muy, muy buena. Y ese señor, ese enamorado de mi mamá, ellos empiezan a salir, me consigue el trabajo con un amigo de él para instalaciones de pisos de alfombra. Y ahí cambió todo. joven. Ahí cambió todo. Entonces, él me recomienda, tengo 16 años, acuérdate. Voy a trabajar, dejo el trabajo de la factoría y voy a arriesgarme con el señor Alberto Rodríguez, un cubano, muy buena gente, mi primer maestro en el tipo de lo que estamos hablando. Entonces viene y me hace una prueba. Paso a la prueba. Cuando me pregunta la edad, le digo, no, yo tengo 16 años. Me dice, tienes 18. No tengo 16. No, Tienes 18. Porque para trabajar aquí tienes que tener 16. Exacto. Entonces, tengo 18. Empecé a ganar $1,000 a la semana, 1,500, $600 a la semana. La vida me cambió. Por supuesto. Es que hoy $1,500 a la semana Y son buenos. Transpórtate 30 y pico de años. 30 y pico de años atrás no eran buenos, eran buenísimos. Eran buenísimos. Entonces, ¿Cómo estaba a todo esto paralelo, sin que entremos en muchos detalles? Toda la cosa migratoria ya estaba resuelta. ya estaba bastante, se iba a resolver. Ok. Los nicaragüenses de esa época no tuvimos tantos problemas como los inmigrantes Claro, de porque tenían las la excusa de la guerra. Las ventajas que daba Estados Unidos porque Por ustedes lo de la tenían una guerra. guerra civil en el país, era prácticamente una guerra civil. Entonces, por eso te dije, pues como por arte de la magia, las cosas, cuando tú haces las cosas correctas, se te van formando, ¿no? Entonces, esa ha sido mi historia. Mi historia ha sido desde el día que yo entré a este país hasta el día de hoy. Yo trabajo los 7 días de la semana. Yo no paro. Los 7 días de la semana. Yo no paro. Tu mamá en ese momento... ¿Qué pasó con tu tía, por cierto? En paz descanse. Ya Tu no tía está con- falleció. ya no está Pero con me nosotros. refiero, cuando te pregunto qué pasó con tu tía, en aquel momento no se rompió la relación. Oh, no, para nada. Para Esa nada. era mi Simple y segunda mamá. llanamente, y, o sea, tú tomaste una decisión por la salud de la relación familiar. Exacto. Vamos a vivir separados y nos seguimos queriendo. Esa era mi segunda mamá. A esa persona yo le debo que hasta el día de hoy yo hago la relación que cuando yo tengo una hija y cuando yo veo la calidad de vida que mi hija tiene, yo no le agradezco ni a mi mamá ni a mi papá. Yo le agradezco a mi tía. Porque tus padres, tú eres su responsabilidad. Pero a una tía que piensa en ti, que ni siquiera has vivido contigo y piensa un día en ti y te cambia la vida, no es su responsabilidad. Ya lo hace por amor. Mira, todo eso que me has contado es inspirador. Primero porque demuestra lo que dijimos hace un rato, que cuando uno hace las cosas bien, pasan cosas buenas. Tú eres un hombre trabajador, tú eres un hombre de bien, tú te viniste con tu padre, trajiste a tu madre, a pesar de la separación con tu tía, no perdiste la relación con ella, y hoy por hoy, aunque ella ya no está contigo, tú sientes que es tu segunda madre. Pero siempre, todos los migrantes, los que vienen con plata y los que vienen sin plata, los que cruzan la frontera o los que llegan por avión, siempre tienen días que son muy difíciles, que uno se dice, ¿por qué no me vuelvo para mi país? Yo quisiera que al regreso de esta pausa me dijeras si alguna vez eso te pasó y por qué. Ya venimos con la historia de Plutarco Cortés, otra historia de gente de bien. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Estás viendo Gente de Bien, presentado por Hi-Fi Academy, donde aprender y crecer se convierte en una aventura llena de descubrimientos, amor y cuidado. Nuestro compromiso es brindar un ambiente seguro, estimulante y afectuoso que potencie las habilidades y la confianza de cada niño. Hi-Fi Academy. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Seguimos conversando con Plutarco Cortés. Ya les voy a contar, porque además Plutarco hoy por hoy es artista, aunque tiene prácticamente más de la mitad de su vida
trabajando en el mismo lugar 7 días a la semana. Pero antes de irnos a la pausa, te decía Plutarco que todos los inmigrantes, los que llegaron en avión, los que cruzaron la frontera, los que llegaron con una cuentica y unos ahorros y los que llegaron con una mano adelante y otra atrás y hoy por hoy, gracias a Dios, han vivido y pueden seguir viviendo de su trabajo. Todos hemos tenido un día donde dice, ¿qué hago yo en este país que no es mío? ¿Por qué estoy viviendo esto? Un día difícil, un día duro. ¿Cuál es el día que tú recuerdas como el día más duro desde que emigraste desde Nicaragua aquí a los Estados Unidos? Yo tengo una anécdota que se la hago a mi hija siempre. Ese es el día más, no es más duro, pero el más penoso. Ujú. En mi situación muy particular, yo nunca quise regresar. O sea, Porque nunca dijiste, voy para voy a Nicaragua. regresar. Yo siempre dije, tengo que echar para adelante, para atrás ni para coger impulso. Así es. Pero tengo una anécdota que yo se la cuento a mi hija, que es que yo una vez tuve que robar 2 días de comida a, 2 días de comida. a un lonchero. Cuéntanos cómo es Ok, eso. Porque la es- palabra robar suena fea y a veces la Pero- palabra comida la suaviza. Exacto. Pero yo, ¿sabes? A veces hay que ver las cosas crudas. Ujú. No puedes. ¿Por qué? Porque decidí, en vez de pedir, me dio vergüenza. Era un chamaquito de 15 años, me dio vergüenza pedir. Y decidí ir en ese momento. No tenía dinero para comprar la comida. No quise pedirle a mi tía. Estaba trabajando en una factoría que hacían magazines, vendían magazines, y todavía no nos habían pagado. Y yo cogí el ride para eso. Entonces, había un lonchero, que en los lugares esos llegan y te venden la comida. Son los que andan en los camiones. Sí, sí, sí. Son estos camiones que llegan y que tú abres y tienen todo tipo de Todo comida. tipo de comida. Entonces, yo entré a la multitud, cogí un plato de comida en la hora del lunch y no se lo pagué. Eso lo hice por 2 días. Es lo más difícil que yo he pasado aquí. Pero es tan importante que han pasado todos estos años y los recuerdas. Sí, Un delincuente no recuerda cuántas veces ha robado. Como tú no eres un delincuente, eres un hombre claro. honrado, recuerdas que 2 veces te fuiste sin pagar Por de eso de te un dije que lonchero. me dio vergüenza. ¿Y se lo cuentas a tu hija? Se lo cuento a mi hija. ¿Por dice? qué? Porque nosotros los emigrantes tenemos que dejarles saber a las nuevas generaciones el precio que se paga para abrirles el camino, el precio que se paga para que ellos tengan un mejor futuro. Y esa es la idea de todo inmigrante. Todo inmigrante sale de la comodidad o de la incomodidad de su hogar, de la protección de su familia, de su país, para los futuros mejores de las generaciones. ¿Tú sientes que tienes, como muchos dicen, una pata en Nicaragua y otra pata en Estados Unidos? Eh, ¿O tienes tus 2 pies bien plantados no, yo aquí? tengo mis 2 pies puestos en los Estados Unidos. Es decir, tú sabes lo que pasa en Nicaragua es tu país de nacimiento, pero no tienes un pie puesto allá o una planificación puesta allá. Tu planificación está aquí. Toda mi planificación está ¿Qué puesta aquí. pasó con tu papá? Mi papá es un escritor, es filósofo, es poeta, es novelista y está en Nicaragua. ¿Se fue a Nicaragua? Sí, porque él sí nunca quiso quedarse aquí O sea, él los sacó a ustedes por el tema de la guerra. por el tema de la guerra Terminó y para la darnos guerra un y futuro regresó. mejor. Terminó la guerra y regresó. Y regresó. Y él lleva ya, él ha publicado, él ahora tiene 78 años. Él hizo lo que su sueño Ujú. le dictó. Y su sueño era ser escritor. ¿Y tú te sientes satisfecho? Yo me siento satisfecho, es más, yo me siento orgulloso del ejemplo de él en ese aspecto. Porque es una persona igual, salió de la nada, empezó a leer aprendió a leer a los 18 años. Aprendió a leer a los 18 años, es decir, fue analfabeta Fue analfabeto hasta los 18 años. hasta los 18 años. Entonces, hizo un cambio de 180 grados. De ser analfabeta pasó a ser poeta, Escritor, creador. filósofo. ¿Tu papá en alguna oportunidad ha hecho esa retrospectiva y te ha explicado, mira, yo lo saqué a ustedes del país por esto, por esto y por esto, o la hiciste tú solo? Yo la he hecho por mi parte y ahora que nosotros ya somos adultos y todo, pues él en esa parte es un poco reservado, pero siempre nos deja saber que la vida hay que luchar. En la vida uno empieza en un punto y tiene que terminar en otro punto. No puedes quedarte en el mismo lugar. Y esto está hablando del cambio. Él cree mucho en el cambio personal y eso es lo que nos enseñó. En ese trabajo que tú dices que llegó por arte de magia, tienes todo este tiempo. ¿Empezaste con qué oficio y cuál ocupas ahora? Empecé instalando el piso de ayudante y ahora soy manager general de instalaciones.
¿Qué le dices a los muchachos que están llegando y están instalando pisos? Lo que me dijo mi maestro a mí, mi segundo maestro, by the way, se llama Santiago Figueira, es una persona muy buena que me terminó de formar en muchos aspectos. Él me dijo una vez que yo estaba renegando del trabajo. Me dijo, Plutarco, el hombre es el que hace al trabajo, no el trabajo al hombre. Todas las cosas tienen más de lo que puedas ver. Significa, me dice, que tú ahora eres un ayudante, mañana eres un técnico, pasado mañana eres un manager y si quieres después puedes ser dueño del negocio. Y eso se te quedó aquí. Eso se me quedó aquí. Ya va por manager. Sí. Ahora, Y eres un hombre joven. sí, lo del negocio, yo ahora lo que estoy persiguiendo es mi sueño. Porque, Ya vamos a hablar de eso. No claro, dicen por ahí, no te me atrases, pero tampoco te me claro. adelantes. Entonces, a los muchachos jóvenes que llegan, que yo puedo pasarles el mismo mensaje, yo les digo lo mismo. O sea, tú no te puedes quedar parado, tú tienes que seguir lo que tú quieres. Y venimos a este país, es cierto, a sufrir, porque es parte del sufrimiento, gran parte del sufrir, pero también venimos a este país a integrarnos a la sociedad y a aportar a este gran país todo nuestro conocimiento, nuestro tiempo, que al final del día tiempo es igual vida. Entonces nosotros nos integramos, nosotros somos parte y ayudamos a crear esta gran nación. ¿Tú sientes que hoy por hoy la migración que está llegando de alguna manera no tiene los mismos o las mismas perspectivas me corrijo, que tuvieron tú, tu padre? No, yo pienso que sí. Lo que pasa es que la propaganda contra los inmigrantes siempre van a apuntar todo lo negativo, que es menos del 1%. El 99.99% de los inmigrantes aportamos a este país. Aunque no tengas papeles, siempre estás pagando taxes, siempre estás trabajando, siempre estás aportando algo a la economía de este país en vez de quitar a los inmigrantes a las menos personas que les dan ayuda. Así es. Vamos a hacer una pausa, porque tú te has convertido también en artista. Tú ahora eres artista plástico, eres escultor, es decir, has desarrollado una serie de capacidades que siempre las tuviste. Simplemente nos vas a contar cómo las descubriste y qué estás haciendo ahora con eso. Enseguida continuamos con la historia de Plutarco Cortés. Gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Estás viendo Gente de Bien, presentado por Smart Concrete Solutions, construcción y remodelaciones. Nuestro enfoque es ofrecer calidad, durabilidad y el mejor diseño en cada proyecto. Hollywood Smiles Family Dentistry. Con corazones grandes y manos suaves, formamos el equipo perfecto para cuidar tu sonrisa con amor, dedicación y la delicadeza que mereces. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Te convertiste en artista, es decir, tu espíritu y tu mente ha descansado tanto, ya no tienes la preocupación de los papeles, no tienes la preocupación, no tenemos la preocupación de los biles, pero los biles no son los que te quitan el sueño porque trabajas y pagas para lograr tus servicios, tus comodidades y tus cosas, pero te convertiste en artista porque ya tienes paz espiritual. ¿De dónde nació esa vocación por la escultura? Vamos a ir viendo en detalles algunas de las esculturas y algunas de las piezas que has hecho. El ser artista, yo en realidad yo nací siendo artista. Ujú. Yo desde niño me gustó el dibujo. En la escuela dibujaba, me pasaban al pizarrón para que yo hiciera todos los dibujos. Pero como tú dijiste, todo eso lleva un proceso, ¿no? Después vengo para los Estados Unidos, ya sabes la historia. Empiezo a pintar a los 18 años. Mm. Mi primera pintura al óleo fue a los 18 años. Al óleo. Al óleo. Yo estaba aquí, o sea, obviamente estaba aquí, ya estaba con mi mamá. Eso, como tú dices, la paz interna, pues eso me dio y empecé a pintar. Hice varias exposiciones dentro de un mediado de 7 años. Hice una exposición al Kravis, hice exposiciones aquí con Iberoamérica, hice una exposición en el Museo de Coral Gables. Pero la escultura ya yo la descubro ya siendo adulto. Ya ponte de 35 años. Un día dije, bueno, cogí un clay y salió una mujer. Porque cuando uno trae su vocación, todo se te hace fácil. Ujú.
Desde esa época para acá, entonces ya yo descubro la escultura y ahora ya hago esculturas grandes, life size que le llaman, de tamaño. ¿Lo haces como una manifestación de tu talento y de tus inquietudes? No es tu modo de vida. Tú sigues trabajando y es... No, no es mi modo de vida. Yo lo hago porque es mi sueño y lo he continuado. He pulido mi técnica. Quiero dar una parte de mi mundo interno al mundo. Todas mis pinturas tienen una lógica. No, yo no pinto abstracto. Es bastante figurativo. Es dentro de lo surrealismo, pero un surrealismo figurativo. Espérate. Ahí te voy a interrumpir porque me estás hablando con una terminología de conocimiento profundo de los diferentes géneros del arte. Eso significa que además de tu talento natural para pintar y luego para esculpir, para trabajar, además te has documentado. Claro, porque eso es lo que me gusta. Y hoy en día, como tú dijiste, yo no vivo del arte, pero vivo para el arte, Eso es lindo. que es distinto. Yo no tengo la presión de que tengo que vender una pieza o que tengo que hacer una pieza de determinada manera. Todo lo que yo estoy plasmando en mi lenguaje artístico es creación pura, sin ningún tipo de restricción, porque no necesito vivir del arte. Ahora, me gustaría, obviamente, pues, vender las piezas. Siempre eso es bueno, ¿no? Eso podría No venir. estoy diciendo lo No contrario. sabemos cuándo. Claro, no estoy diciendo lo contrario. Pero soy un artista true and true. Soy un artista que lo que quiere es, lo que yo ando adentro, quiero dárselo al mundo. Si el mundo lo entiende, lo recibe, ya el mundo decidirá. ¿Lo tienes como una suerte de parte de tu rutina diaria, semanal? ¿O cuando te llega un momento, quiero pintar, hay con lo que llaman algunos la musa del artista, vas y lo haces, o quiero esculpir y vas y agarras la masa? No. O está ahí, estás trabajando la Ya yo pieza y la estás trabajando y... Ya yo lo tengo integrado en mi manera de vivir. Ajá. Eso al principio era así como dijiste. Esperas que te llegue la musa, esperas que tener el tiempo. Pero ya hace 4 años, hace 4 años yo decidí que no, que eso es parte de mi vida. Es parte de mi rutina. Es parte de que yo no necesito una musa para trabajar en mi obra. Yo lo que necesito es trabajar en mi obra, crear mi obra. ¿Tienes tiempo para hacer? Tengo mucho tiempo para hacerlo Qué porque bueno. he sido, como dicen los creyentes o los cristianos, las personas que creen en un ser supremo, he sido bien dichoso en esto. Ahora, no ha sido fácil. No. Yo todavía, como te dije, trabajo los 7 días. Lo que distinto físico. Claro. Yo ahora trabajo la mayoría del tiempo por un teléfono. Exacto, estás supervisando, chequeando que cualquier contrato se esté cumpliendo, que una obra esté ejecutada, que el personal esté en su lugar, en que la empresa cumpla lo que tiene que cumplir. Exacto, y Ese eso es es tu- parte de mí. Y el dueño deja descansar en ti toda esa responsabilidad. Sí, la parte esa de ese departamento, él descansa. Otra cosa, es lo que tú dices, nada viene de gratis. Nosotros tenemos una relación como de hermanos. He sido bien dichoso en eso. Igual, ese hombre ha sido un ejemplo para mí. Salió de la nada y ahora es un tipo que tiene una compañía grande. Volvemos a tu trabajo como artista. Estamos haciendo un puente entre un muchacho de 14 años que hace casi 40 cruzó la frontera entre los Estados Unidos y México. Llegó, como dicen ustedes, no sabía que ese era el término, por cierto, mojado. Viene a Miami, vive con una tía, se trae a su madre, se independiza, comienza a trabajar, crece. Es decir, en pocos minutos hemos contado una historia inspiracional. Hemos contado una historia inspiracional. ¿Para qué? Para que todo aquel que nos está viendo, que acaba de cruzar la frontera y logró los papeles, muchachos, ponte a trabajar, que aquí si trabajas y te portas bien, puedes. Pero no hemos hablado de ti, no hemos hablado de qué pasó con la noviecita. Eso se convirtió en la esposa del día de hoy. No. Como dice aquella canción, amores de estudiantes, flores de un día son. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer Está la bien. pausa y al regreso me cuenta de dónde viene tu hija, cuántos hijos tienes y qué ha pasado con tus hermanos, cómo marcha tu familia. Hay otros artistas ahí, todo eso me lo vas a contar Está bien. al regreso de la pausa. Seguimos teniendo con ustedes, compartiendo con ustedes la historia de Plutarco Cortés, otra historia de gente de bien. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Estás viendo Gente de Bien, presentado por Ávila News Production. Realizaciones audiovisuales, contenidos digitales,
podcasts, biografías y realizaciones corporativas. Ávila News Production, un mundo en imagen. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando. Bien, seguimos conversando con Plutarco y antes de irnos a la pausa, bueno, hemos pasado por su llegada, hemos pasado por su desarrollo, por sus empleos, por su madre, su padre, pero no hemos hablado de ti como cabeza de familia. Sabemos que tienes una hija, ¿es la única? Sí, es la única. Y bueno, pues, como todo papá me imagino, pues estoy súper orgulloso de ella. Eso nos pasa. Yo tengo dos y hay quien dice que nosotros queremos más a las hembras que a los varones. Tú solamente vives la Yo experiencia. solo de tengo la hija. experiencia Es de decir, te uno. tocó jugar con muñequitas, te tocó ayudar a peinarse. Y ahí es donde uno se desarma con los hijos. ¿Sigues casado? No, estoy divorciado, pero con la mamá y mi hija llevamos una relación de familia. ¿También nicaragüense? También nicaragüense. O sea, el hecho que no funcionó, nosotros llevamos una relación Eso es súper extraordinario, sobre súper todo. buena. ¿Pero Mejor cómo mamá. fue eso? ¿Cómo un hombre que trabaja 7 días a la semana, que tiene que estar pendiente de su mamá, cuando estabas pendiente de tu mamá, me refiero cuando ella dependía totalmente de ti, y que tiene que de alguna manera organizar su vida, tuvo tiempo para enamorarse, crear una familia? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. El tiempo uno lo hace y más que todo depende de la persona que te toque, la pareja. En este caso, pues cuando yo conocí a la mamá de mi hija, pues que es la historia relevante aquí, ella estaba igual, una inmigrante, ella vino por avión, como decimos nosotros, totalmente legal, pero inmigrante al final. Claro. Nos conocimos, la conocí en un restaurante, nos conocimos, empezamos a salir, a nomasito nos empatamos, como a los 2 años ella quedó embarazada y ya nosotros decidimos tratar de hacer la familia y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, ella es una mujer bien organizada, bien trabajadora. Ella en su país era una profesional, ella es abogada titulada y toda la cosa. Yo, por mi parte, seguí trabajando y entonces, dentro de los lapsos de trabajo, siempre hay tiempo para todo. Nosotros nos organizamos de una manera. Yo soy el que trae el pan para la casa y tú te encargas de todo lo de la casa, además de lo de la niña, ¿no? Y eso nos funcionó por mucho tiempo. Después pasan las cosas entre parejas y después de 12 años nos divorciamos, pero hoy por hoy todavía ¿Qué nosotros edad tiene tu hija hoy? 22 años. Es una joven. Se me acaba de recibir de psicóloga ¡Ay, qué maravilla! de la universidad aquí de FIU. En ese lado he sido certero, man. Yo soy una persona bien dichosa por ese lado. Por otro lado, mi vida muy personal, soy una persona que no tomo, no fumo, ni siquiera me desvelo, ni siquiera voy a una discoteca. Y eso paré de hacerlo desde los 25 años. He sido bien disciplinado en mi vida. He sido bien organizado de una manera, por decirlo así. Cuando yo te pregunto a ti, ¿qué ha significado para Plutarco Cortés la migración? La migración a mí me salvó la vida. Te lo voy a poner así simple. Porque las personas tendemos a romantizar nuestro medio de vida. O en el medio donde nosotros... Y en el medio donde yo nací, era en el medio más bajo de la escala de los pobres. En un barrio marginal, donde habían muchas pandillas, donde si salías de noche tal vez no regresabas. Y tú partes, si tú te creas ahí, o te sales del sistema o pasas a ser parte del sistema. ¿Qué pasó? O el sistema te come, gente, O el que, sistema hay gente te come. que no lo puede contar. Que no lo puede contar. Entonces, ¿qué pasa? Al yo salir de mi país, al salir de ese medio de confort, al encontrarme prácticamente solo a los 14 años, todo el panorama cambió. Yo tuve que ser un hombrecito y desde los 14 años hasta el día de hoy solo, prácticamente. Entonces, eso te endurece, eso te aclara la mente, eso te pone una dirección, eso te orgullece. Yo le digo a mi hija que los hombres, cuando se ven al espejo, tienen que gustarles su imagen, que tu imagen no puede estar distorsionada. Todo eso requiere un precio, todo eso requiere un esfuerzo. ¿Tu hija vive con su mamá? Con su mamá todavía. Pero tú la ves Todo el tiempo. frecuentemente. Entonces, migración a mí particularmente me salvó la vida. Cuando yo entré a este país, yo no tuve añoranza de mi país. Yo lo que vi fue la gran oportunidad
de que podía mejorar mi vida y sobre todo la de mi hija. Una anécdota que te quería decir es, por ejemplo, hablando de lo que es ser inmigrante. A los 18 años yo me quedé un lapso sin trabajo. ¿Right? La compañía estaba floja y entonces ya yo estaba legalmente y aquí se usa que si tú ya estás trabajando legalmente, tú puedes ir a unemployment. El unemployment las ayudas para los desempleados. para los desempleados. So, vengo yo a mis 18, 19 años. Voy a hacer la fila para desempleados. Y es aquí donde las personas se definen. ¿Quién tú vas a ser para este país? Yo estoy en la fila y observo en la fila personas mal vestidas, pero también observo en la fila personas con cadena de oro, personas con un buen reloj, personas bien vestidas, personas que llegan y lo dejan en un Lexus o en un Mercedes-Benz. Y me siento avergonzado. Y me digo para adentro, digo este pensamiento, ¿cómo un muchacho de 18 años, que está en la flor de su juventud, tiene el coraje para sentarse pararse en una fila y pedirle ayuda al gobierno cuando el gobierno no tiene nada que darte a la edad que tú tienes? Me salí de la fila. Un inmigrante que vino a los 14 años, que le dio vergüenza coger ventaja de un derecho que ya habías trabajado, pero que me dio vergüenza. Porque nosotros tenemos que tener ese punto, aportar también a esta gran nación. Y hasta el día de hoy yo no he recibido ninguna ayuda, nunca. Ni cuando fui inmigrante, ni hasta el día de hoy que tengo todos los beneficios habidos y por haber si quiero, que ahora soy ciudadano americano, de este gran país, porque venimos a aportar. Eso que tú me acabas de contar contrasta con mucha gente. Porque hay gente que piensa, bueno, están quitando los beneficios, que no quieren ayudar. Y resulta que a veces los beneficios los están quitando por eso, por la persona que llega en un Lexus y no necesita la ayuda de desempleo, pero va y la busca. O la persona que tú la ves en la fila del supermercado con una cartera costosa, con una ropa costosa, pero saca una tarjeta de sello de alimentos, Exacto. de Food Stamp, y tú dices, pero es que la sola cartera te sirve para 10 mercados. ¿Qué haces tú aprovechando unos sellos de alimentos que pudiera aprovecharlo otro migrante que tiene derechos y que no tiene las capacidades? Pero la mayoría es la gente como tú. Es la gente que dice, sí, yo tengo derechos, yo pago mis impuestos y ese dinero pudiera ayudarme como desempleado, pero yo no voy a hacer uso de ese derecho porque yo todavía puedo trabajar. Pues todavía puedo. Y eso de verdad que dice muy bien de ti. ¿Qué le dices a los que en este momento nos están viendo en las plataformas digitales o en la televisión y dicen, yo también soy migrante, pero veo que el camino es muy largo y muy duro? Que no nosotros tenemos una palabra bien, que no se ahueven en un buen nicaragüense, porque siempre la luz viene después de la oscuridad. Y que se acuerden que cuando estaban en el país de donde vienen, siempre el sueño era, cuando me den la oportunidad, cuando yo llegue a los Estados Unidos, y cuando esto, cuando lo otro, que tu sueño no lo dejes morir. Que aquí sí, es verdad, es difícil, tienes que trabajar, tienes que pensar, tienes que sufrir un poco, pero vale la pena. Ahora, los Estados Unidos no es para todo el mundo. Las personas también tienen que estar conscientes de eso. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a dar? ¿Y qué tanto estás dispuesto a recibir? Tu historia me imagino que es más o menos parecida a la de nosotros, a lo que estamos hablando. Todo migrante tiene su Porque historia. todo migrante tiene su fuera. Y mira tú, ahora estás aquí entrevistándome a mí, tienen un foro, están echando para adelante. No fue fácil, No pero es has tenido que pagar el precio. Entonces, esto que nosotros hacemos, este aporte que nosotros damos a los nuevos emigrantes, y otra cosa, que tengan vergüenza. Y la vergüenza no significa no pedir ayuda. La vergüenza es no abusar de la persona que te está dando la mano. No abusar del país que te está dando la mano. Porque eso siempre cuenta. Yo siempre le pregunto a mis entrevistados, ya cuando estamos hacia el final del programa, y es el momento en el que nos encontramos ahora, ¿dónde quieres cerrar los ojos por última vez? ¿En Nicaragua o en los Estados Unidos? Quiero cerrar los ojos aquí en Miami.
porque aquí es donde yo me he formado, aquí es donde lo que yo he aportado, aquí es donde yo quiero que toda mi obra, todo mi esfuerzo florezca. Ahora, soy nicaragüense de nacimiento, toda mi familia es nicaragüense, amo a los nicaragüenses, pero ya no soy producto nicaragüense, yo ya soy un resultado americano de los Estados Unidos. Y esa es la gran diferencia entre muchas personas que no se acaban de integrar al sistema. Tenemos que integrarnos al sistema para poder hacer cambios, para poder ayudar a las personas que sí necesitan ayuda y que sí esperan un mejor futuro. Como todos nuestros hermanos que de una manera u otra lo que estamos buscando es una mejor vida para nuestras familias. Plutarco, gracias por compartir tu historia con nosotros. Ha sido un placer, Carlos. Amigos, es la historia de Plutarco Cortés, un muchacho de 14 años que cruzó la frontera, un artista de más de 50 años que ahora es nicaragüense, pero que es americano. Hasta nuestro próximo encuentro con otra historia de gente de bien. Este programa fue presentado por La Taberna de Ignacio. Sienta el mejor ambiente de las tascas españolas sin salir de Miami. La Taberna de Ignacio, un rincón de España en Hialeah. Hi-Fi Academy, donde aprender y crecer se convierte en una aventura llena de descubrimientos, amor y cuidado. Nuestro compromiso es brindar un ambiente seguro, estimulante y afectuoso que potencie las habilidades y la confianza de cada niño. Hi-Fi Academy. Hollywood Smiles Family Dentistry. Con corazones grandes y manos suaves, formamos el equipo perfecto para cuidar tu sonrisa con amor, dedicación y la delicadeza que mereces. Smart Concrete Solutions. Construcción y remodelaciones. Nuestro enfoque es ofrecer calidad, durabilidad y el mejor diseño en cada proyecto. Ávila News Production. Realizaciones audiovisuales, contenidos digitales, podcasts, biografías y realizaciones corporativas. Ávila News Production. Un mundo en imágenes. Somos gente de bien, luchando a